Henry Ford echó a rodar el mundo. El mayor empresario de su tiempo, pero también un hombre que sufrió caídas grandes. Colocó a los trabajadores en la cinta de producción, abarató y masificó los coches y los consideró la mayor bendición. Fue el creador de la clase media norteamericana, un hijo de granjeros con olfato para percibir lo que quería la gente, movilidad igual a libertad. Henry Ford ha sido uno de los pilares de la industria del automovilismo. Su figura siempre estará vinculada al mundo del motor, la producción en serie y los vehículos destinados al consumo masivo. Nació en una granja en Michigan, Estados Unidos, en el año 1863. Era hijo de inmigrantes irlandeses dedicados a las tareas del campo. Con 10 años de edad, vio por primera vez un vehículo autopropulsado. Era una máquina a vapor utilizada para tareas del campo. Ford dijo más adelante que esta experiencia lo movilizó interiormente y le enseñó que él era por instinto un ingeniero. Siendo muy joven y luego de la muerte de su madre, cuando tenía 13 años de edad, dejó la granja paterna y viaja a la ciudad de Detroit para aprender a construir máquinas a vapor. Al haber nacido en una granja y por lo tanto conocer de cerca el esfuerzo físico que requería las actividades del campo, vio las ventajas que aportaban estas máquinas y su primera intención fue construir una de ellas, una máquina para trabajar en el campo. Luego cambió de idea y abrió más su mente al entender la necesidad del transporte en su país para cubrir no solo las tareas del campo, sino las enormes distancias entre una ciudad y otra. Esa circunstancia desató en Henry Ford una pasión en la que trabajaría en los siguientes años y que consistía en construir su primer automóvil. A los 16 años y con sus escasos estudios, comenzó a trabajar en la Westinghouse en Detroit. Allí era apenas un aprendiz. En esa etapa, y dado su enorme placer por la mecánica, adquirió una gran experiencia que le sería fundamental en su futuro. Clara Bryant era vecina de Henry y amiga de una de sus hermanas. Se conocieron en una fiesta campestre y contrajeron matrimonio en 1988, cuando Henry tenía 25 y Clara 23 años. Por costumbres de la época, ella heredó al casarse 16 hectáreas de bosque y esto devolvió al joven Ford al ambiente rural, regresando de Detroit nuevamente a Michigan y apartándose de sus planes, aunque solo por un tiempo. A Henry le gustaba la naturaleza, pero no estaba hecho para el campo, y en cuanto tuvo la ocasión, se trasladó nuevamente a la ciudad, apoyado y acompañado por su esposa Clara. Al volver, trabajó en la compañía Edison y a pesar de su escasa formación académica, en 1893 y con solo 30 años de edad, ya era el ingeniero jefe en la compañía Edison. En esta etapa de su vida y después de salir del trabajo, se obsesiona en armar un vehículo con motor en el garage trasero de la casa que alquilaba en Detroit. Pero los comienzos fueron duros, sobre todo sus comienzos empresariales. Primeramente, y junto a otros 2 inversores, fundó la Detroit Automobile Company en 1892.
1999. La compañía pronto acabó en bancarrota, ya que Ford continuaba mejorando el motor y también el método de construcción, y los socios querían vender coches ya, sin perder más tiempo. Poco duró entonces su primera empresa automotriz. Luego, en 1901, junto a otros socios, creó la Henry Ford Company, pero allí se concentró en competir en carreras de coches para promocionar el suyo y, gracias a la publicidad que le daban las carreras, hacerse conocer. Estos nuevos socios querían un modelo de auto preparado para la venta y así salir a vender ya mismo, sin perder tiempo y dinero, decían ellos. Henry Ford renunció decidido a nunca más volver a ponerse a las órdenes de nadie. Yo no estoy nervioso por hacer dinero, decía Henry Ford. Quiero elaborar un coche de excelencia. Vamos a repetir eso. Para atrás. La frase, ¿no? Arranco desde el comienzo, ¿no? Sus duros comienzos empresariales. Primeramente, y junto a otros dos inversores, fundó la Detroit Automobile Company en 1899. La compañía pronto acabó en bancarrota, ya que Ford continuaba mejorando el motor y también el método de construcción. Y los socios querían vender los coches ya, sin perder más tiempo. Poco duró entonces su primera industria automotriz. Luego, en 1901, creó, junto a otros socios, la Henry Ford Company, pero allí se concentró en competir en carreras de coches para promocionar el suyo y, gracias a la publicidad que le daban las carreras, hacerse conocido. Estos nuevos socios querían un modelo de auto preparado para la venta y así comenzar a vender y facturar ya mismo y no seguir perdiendo tiempo y dinero, como decían ellos. Henry Ford renunció, decidido a nunca jamás volver a ponerse a las órdenes de nadie. Y decía: yo no estoy nervioso por hacer dinero, quiero elaborar un coche de excelencia. Primeramente, bueno, me fui al carajo. Sí. No sé por qué, porque este no iba para atrás. Ahora sí, arranco. Nace la Ford Motor Company. Henry Ford recién tuvo éxito en su tercer proyecto empresarial. Lanzado en 1903, con 40 años de edad, denominado Ford Motor Company. Fundada con otros 11 socios y con una inversión inicial de $28.000. Con un nuevo modelo recién creado, Ford hizo una exhibición batiendo el récord de velocidad en tierra. Con ese coche recorrió Estados Unidos de punta a punta, siendo conducido por el famoso piloto Oldfield, el cual creó el Ford 999 en honor a uno de los coches más conocidos de la época. La Ford Motor Company nació con Henry Ford como uno de los accionistas más importantes y una cuarta parte de cuota en su empresa. Entre 1904 y 1908 sucedieron otras cosas importantes en la vida de Henry Ford. Durante 1904 la compañía dio ganancias, dio dividendos por $88.000, ganancias que aumentaron en 1905 a $200.000 al año. Los accionistas prosperaron y mejoraron y además
Gran parte del dinero se reinvirtió en una nueva planta de producción. Los asuntos económicos de la empresa iban bien, pero con lentitud en su crecimiento. Por lo tanto, ante esta crisis que se vislumbraba, algunos socios decidieron vender sus acciones a Henry Ford, de lo que luego se arrepentirían eternamente. Así fue que Henry Ford, de 1.000 acciones que tenía su empresa, compró 585. El control estaba ahora en manos de Henry Ford y a partir de ese día el éxito o el fracaso dependían exclusivamente de su gestión y sus ideas. Así fue como en 1908, en su fábrica, Henry Ford comienza a reinventar el mundo. Inspirado en los frigoríficos de Chicago, el joven empresario hace construir un coche en la nueva y novedosa cinta de producción. Él se da cuenta que la fabricación masiva ahorra tiempo y por ende gastos. Esa es su idea. El coche debe ser barato, lo más sencillo posible y sólido. Un automóvil para todos. Un vehículo sin muchos lujos. El Ford T, salido de la línea de producción, era el símbolo de la sociedad de consumo moderna. Henry Ford no era un inventor como su amigo Edison, tampoco era un intelectual. En sus estudios había sido un alumno normal y aprendió todo o casi todo de la... Con su cinta de producción o línea de ensamblaje, reduce el tiempo de montaje de cada Ford T de 10 horas a 1 hora y media. De esa forma logra abaratar cada coche de $850, como salía el primer Ford T, a $360 salido de su línea de producción. Y además, ese dinero pagadero en cuotas. El coche para todos, como quería Henry Ford. En cambio, a sus socios, los hermanos Dodge, no les gustaba nada que su producto se vendiera cada vez a menor precio. Tampoco les agradaba que Ford dedicara tanto tiempo a las carreras de autos, que él en realidad las usaba para dar publicidad a sus productos. Sus socios no lo comprendieron, tenían objetivos diferentes. Pensaban que con una persona de bajos recursos o de ingresos medios no se podía hacer negocios. Este tipo de gente no debía conducir autos, según los hermanos Dodge. Finalmente, Henry Ford logra comprar todas las acciones de sus socios y se hace cargo del 100% de su empresa. En la planta Rouge se producen 10.000 Ford T por día, de la mano de 100.000 trabajadores. Todo está pensado a la perfección. No necesitará más mano de obra especializada. Todos deberán adaptarse al sistema Ford, incluso los proveedores. Detengámonos ahora en esta interesantísima anécdota del proveedor de lámparas para los Ford T. Ahí viene acá. Sigo. Debido a que el trabajo se vuelve cada vez más aburrido y mecánico, los trabajadores empiezan a huir de la monotonía de hacer siempre lo mismo, hasta que Henry Ford ofrece el doble de salario, $5 de sueldo por día, incluso más del doble del salario común, y además reduce las jornadas de trabajo de 10 a 8 horas diarias. Aspira a que sus empleados trabajen, se den el gusto y se compren un Ford T, que hasta ese momento
era considerado un lujo para los ricos. Decía Henry Ford, todo cliente puede tener un Forte de cualquier color siempre que sea negro. Es que solo la pintura negra se secaba con la suficiente rapidez que exigía el ritmo vertiginoso de la cinta de producción. Y además, la recuperación o reparación de sus coches era sencilla porque siempre eran negros. A principios de 1920, el 50% de los coches que se producían en el mundo eran Forte. Un dato asombroso. En 1920, la mitad de los coches que circulaban en el mundo eran Forte. Henry Ford sienta las bases de la economía de consumo y se lo considera el creador de la clase media norteamericana. Hablaremos ahora un poco de la amistad de Henry Ford con el inventor Thomas Alva Edison. El múltiple inventor y científico Thomas Edison y su esposa fueron huéspedes frecuentes en la casa de los Ford. Él admiraba mucho a Edison y además tenía una gran consideración por su sordera. Henry Ford era ingeniero de alma, por eso sentía gran devoción por Edison. Ambos presentaron innumerables patentes de invención. Como eran amantes de la naturaleza, tenían un grupo al que denominaban los vagabundos, entre los cuales estaban ellos dos y también Firestone, el creador de los neumáticos. Al morir Edison y como homenaje a su amigo, Henry Ford montó un museo donde aparecen objetos y pertenencias del gran inventor. Henry Ford se pone cada vez más severo con sus funcionarios, les exigía mucho. Él quería el control total. Llegó un momento en que solo le importaba que la gente trabaje rápido y bien. No les permitía ni siquiera que hablaran entre ellos. Debían trabajar, trabajar y trabajar. En 1920 fue la persona más querida y 10 años después, en 1930, la más odiada. Al llegar a los 15 millones del modelo T, y obviamente al pasar de moda, tuvo que cerrar por un tiempo la fábrica y así mandar a todos sus trabajadores a la casa. El Forte había pasado de moda y él seguía insistiendo en que era un coche moderno y para la gente. En 1930, Henry Ford construye su primera planta de automóviles en la ciudad de Colonia, Alemania. En ese país, el coche seguía siendo un artículo de lujo, solo para las clases pudientes, adineradas. Por lo tanto, debemos considerar como brillante su idea de montar una fábrica allí, en Alemania. En 1937 comienza una fuerte publicidad en Alemania y a su coche lo llaman el Ford alemán. Da origen al modelo llamado Lincoln, que si bien era un Ford, era de lujo, pero se vendía más barato que los coches alemanes. En esta época también elabora tractores para granjeros y abre plantas de producción de coches en distintos países. Ahora vamos a ver los secretos del éxito de Henry Ford. En menos de 20 años, tras su creación, Ford convirtió un producto caro, exclusivo para los ricos y prácticamente desconocido, en un bien de consumo masivo que le permitió abarcar el gran porcentaje del mercado mundial. No solo inventó un auto barato, sino que instauró en todas las empresas la cadena de producción en masa que hasta el día de hoy continúa vigente. Con la introducción del Forte, logró demostrar a la gente que se podía realizar la construcción de cualquier artículo en una cinta de producción. Entonces, ¿cuáles fueron las claves de su éxito?
Cinco consideramos nosotros que fueron las claves de su éxito. La número 1, línea de ensamblaje o cinta de producción. Con una idea que copió de los frigoríficos de Chicago y adaptó a la industria automotriz, ello aceleró enormemente la construcción de cada unidad, de cada coche. 2. Salarios altos. Para llevar a cabo el proyecto visionario, Ford necesitó contar con los mejores ingenieros y mecánicos del país y a su vez evitar el aburrimiento de todos sus funcionarios al realizar siempre la misma tarea. Ofreció el doble de salario que se pagaba en esa época. Tercera clave de su éxito: mejoras en los mecanismos de distribución y venta de automóviles. Apoyó el proceso productivo con un mecanismo de ventas a través de franquicias y automotoras por todo el país, las cuales se encargaron de promocionar no solo el vehículo, sino también el concepto del automovilismo, que estaba muy verde en ese momento. Incluso, como decíamos, montó fábricas de producción en otros países. 4. El pago en cuotas o en plazos. Fue el creador del sistema de pago en cuotas, siendo hoy por hoy el más utilizado. Actualmente se regulariza por medio de tarjetas de crédito. Obviamente que en ese momento era un sistema mucho más elemental y rudimentario. Y quinta clave: hábiles campañas de publicidad. A Henry Ford siempre le pareció importantísimo dar a conocer sus productos. Las carreras de coches fue su primera estrategia y luego siguió aferrado a todo tipo de propaganda. Ello lo llevó a discrepar con socios inversores al punto de desvincularse, pero él nuevamente tenía la razón. Repetimos: 1. Línea de ensamblaje o cinta de producción. 2. Salarios altos. 3. Mejoras en los mecanismos de distribución y automotoras por todo el país. 4. Pago en plazos o en cuotas. 5. Hábiles campañas de propaganda y publicidad. Con este combo, Henry Ford logró que pudiera construir autos de calidad a muy buenos precios. Hemos querido resaltar los hechos más relevantes de este personaje histórico y de la marca que creó. No nos hemos detenido en las facetas menos amables de su vida, como su carácter, no solo con sus empleados, sino hasta con su hijo Excel, que era muy duro. En este caso, la obra trasciende al personaje. Y es lo que deseamos que ustedes no olviden: lo positivo, lo bueno de este empresario innovador. Henry Ford fallece en abril de 1947 a los 83 años de edad, dejando tras de sí más de 160 patentes y habiendo sentado las bases de la industria automovilística mundial con criterios y métodos que están vigentes en el siglo XXI.